Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya en esta segunda edición de este pequeño video podcast, Armonía Oculta. Yo soy Miguel y aquí está conmigo Dulce. Y vamos a hablar el día de hoy le pusimos como títulos Niveles del Alma, pero vamos a hablar en general de diferentes perspectivas sobre cómo, digamos, diferentes sistemas de creencias o diferentes, me gusta llamarles más bien diferentes marcos de trabajo espiritual que se han venido dando desde diversas perspectivas. Hablaremos un poco de cómo ve, de esto, de niveles y reinos, desde la perspectiva budista, un poco de la Kabbalah y finalmente un poquito, porque ninguno de los dos somos expertos, en la parte de la náhuatl, ¿no? De cómo lo ve el nahualismo, ¿no? Y bueno, con un enfoque práctico, sin meter dogmas, porque tanto Dulce como yo creemos que lo que realmente es valioso de todas estas enseñanzas no es tanto imponer un sistema de creencias, sino más bien dar herramientas que nos ayuden a alcanzar nuestras metas o simplemente a tener una mayor conciencia, un mejor desarrollo humano y espiritual. Entonces, para iniciar la charla, pues va a iniciar Dulce hablándonos un poquito de esta cuestión de los reinos y niveles del alma, entiendo yo, que se ven en el budismo y cómo se pueden aplicar un poquito a la vida, ¿no? Para volvernos, bueno, que nos pueden ayudar, digámoslo así. Bueno, Adelante, antes que nada, saludar y pedir una disculpa. Por ahí se está filtrando el sonido del señor del gas que iba en la calle. Espero no haya interferido mucho en el inicio de este video. Haciendo otra vez y recalcando como esta idea de que, pues no, yo no soy una maestra budista, ¿no? No consideren que esta es la información más fidedigna o más viable para aprender budismo. Nada más es algo que yo comparto porque en mi experiencia sí hay mucho de verdad en esto y sobre todo el tener el entendimiento de los reinos del samsara, así como yo los conozco, me ha dado la pauta de conocerme mejor y de leer mejor el mundo, de leer mejor a las personas, las situaciones que me rodean, sobre todo leer mis emociones también, comprenderme y atender mi mundo interno, ¿no? Desde esta perspectiva. Entonces, en el budismo, pues ahí como estamos viendo, tenemos la rueda del samsara. El samsara es lo que engloba todas las experiencias donde hay una continuidad entre la vida, la muerte y el proceso de reencarnación. Entonces, mientras nosotros estamos dentro del samsara, podemos habitar diferentes mundos, pero el factor común va a ser ese. Vamos a nacer, vamos a crecer, envejecer, morir y eventualmente reencarnar. ¿Y cuál es el tema con esto? Es que la rueda del samsara pues está basada, ¿no?, en tres características fundamentales de la mente, por así decirlo, que son estos tres animalitos que vemos en el centro, que son el apego, la ira y la ignorancia, que se van prácticamente persiguiendo uno al otro. Entonces, esto hace que gire y de cierta manera todos los seres que estamos dentro de los reinos del samsara no experimentamos nuestra conciencia totalmente plena o totalmente limpia, sino que nos sentimos como si estuviésemos borrachos, ¿no? Borrachos en el sentido de que
hay una fuerza que nos arrastra dentro de esta rueda y de la cual es difícil liberarse. En los reinos bueno, esa rueda del samsara en realidad tiene mucha más simbología de la cual yo no voy a hablar en esta emisión. La rueda del samsara por sí sola es uno de los recursos didácticos más importantes del budismo y con la cual podemos aprender muchas cosas, ¿no? Las bases inclusive de cómo se genera la existencia y la percepción. Pero en esta ocasión nada más quiero hablar de los reinos que existen. De hecho, me voy a apoyar aquí como de un material que yo traje. Y pues en los reinos, empezando por los más bajos, empezamos con los infiernos, ¿no? Los infiernos en el cuerpo humano se vinculan a las plantas de los pies. Entonces ahí es donde se van a reflejar. Y el sentimiento o la emoción primaria que lo domina es el odio. En los infiernos habitan seres que son tan sintientes y pensantes como el ser humano y como los dioses, pero estos seres viven un sufrimiento tal, o sea, digamos, desde que amanece hasta que anochece en estos mundos infernales, todo lo que hay es sufrimiento, no hay nada más. Entonces, bueno, se los voy a ir exponiendo, se los platico y luego les digo cómo esto lo vinculo con la vida cotidiana para no confundirlos mucho. Posteriormente viene otro. Aquí hay que ser muy puntuales en que la diferencia entre unos reinos de la creación y otros no es algo así como el entendimiento que nosotros tenemos como occidentales de la evolución, porque nosotros en la escuela nos han enseñado que existe la evolución y que, no sé, por ejemplo, una bacteria es menos que un organismo pluricelular o que un mamífero, ¿no? Por ejemplo. Y yo no lo creo así, o sea, yo no creo que sea como que de menos a más, ¿no? Inclusive he llegado a pensar los estados de conciencia y a lo mejor el estado de conciencia de la bacteria está mucho más puro, ¿no? En su percepción que el mío, no lo sé, ¿no? Pero no me quiero desviar hacia allá. El punto es que aunque existen diferentes reinos, no hay una diferencia en cuanto a evolución, ¿no? A que este ser es mejor que este otro, ¿no? O que, bueno, este porque está malo está ahí y este porque es bueno está allá. No, eso creo que por eso hubo este episodio precedente donde justo tratamos de limpiarnos un poquito esta idea del bien y del mal. Posteriormente a los infiernos siguen los espíritus hambrientos. Los espíritus hambrientos o fantasmas hambrientos, los pretas, son seres que tienen un cuellitito y una panzota. Entonces, siempre tienen hambre, siempre tienen mucha hambre y ellos, su principal emoción es la codicia. Es como es un deseo insaciable, un deseo de siempre tener más, más, más y más. Y estos seres en el cuerpo humano se reflejan en los órganos sexuales. Entonces ahí en los órganos sexuales es donde habita esta emoción primaria de la codicia que se relaciona con los fantasmas hambrientos. Y estos seres, debido al hambre insaciable que sienten, es muy poco probable que en ese estado puedan acceder a la iluminación. Entonces están también en un profundo sufrimiento, ¿no? O sea que su vida pues básicamente es hambre, es trabajar o hacer o desarrollar o buscar o pelearse o lo que sea, pero por esa hambre, ¿no? Para saciar esa hambre y cuando aparentemente ya la están saciando, que están comiendo, no pueden pues deglutir correctamente, entonces sigue habiendo mucha hambre, ¿no? A lo que voy es que esto es muy didáctico y es una caricatura, por eso me encanta el arte tibetano, porque siempre es así una caricatura, es para que nosotros humanitos que venimos a la escuela de la vida podamos aprender, vamos a aprender a través de metáforas de qué energía estamos hablando. Entonces vamos ahí localizando que la energía de estos seres es la codicia. Posteriormente
ya viene otro reino, un poquito menos de sufrimiento, que son los animales. Los animalitos que nosotros compartimos con ellos muy de cerca y que también nos los comemos y que también los explotamos para muchas de nuestras actividades, ellos sufren mucho también. Nosotros estamos más familiarizados con ellos y comprendemos su sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, un perro cuando está enfermo, tiene pulgas o tiene algo, no sabe realmente que está enfermo, solo sabe que está sufriendo, ¿no? Sabe que está sufriendo, que algo le duele, que algo le molesta. Y es por ello que la emoción que se habla aquí principal o el sentimiento primario, ¿no?, que domina a estos seres es la ignorancia. Y esa ignorancia en el cuerpo humano se refleja a nivel del ombligo. Entonces, ahí también una recomendación es cuando nosotros sintamos que nos está dominando un estado en el cual no tenemos entendimiento, ni autodominio, ni control, es decir, estamos más en similitud con el sufrimiento animal. A veces es bueno llevar la conciencia hacia el ombligo, ¿no? Y en el ombligo invocar nuestra sabiduría personal, que es el antídoto a la ignorancia. Entonces, eso funciona muy bien también, llevar la conciencia a estos puntos que voy relatando a través de los reinos del samsara. Y pues bueno, los animales también tienen pocas posibilidades de acceder a la iluminación por lo mismo, ¿no? Porque viven en esa inercia, en esa gravedad del sufrimiento, de la ignorancia y de no tener a lo mejor todos sus sentidos alineados, ¿no?, en atención a comprender, aprender y eventualmente alcanzar un estado de iluminación. Sin embargo, sí pueden, por ahí hay también algunos mantras, ¿no?, que por ejemplo se cree que si tú se lo cantas a un animal en 2 o 3 reencarnaciones más es posible, ¿no?, que acceda a la iluminación. Son algunas creencias que existen también en el universo budista. Posteriormente viene el reino en el que nosotros vivimos, que es el reino de los seres humanos, y este reino en el cuerpo se identifica con el corazón, y en el corazón la emoción primaria por la que se rige digamos, este circular dentro del samsara es la emoción de los celos. Entonces los celos caracterizan mucho al ser humano en el sentido de querer tener, querer poseer, querer tener cosas, acceder a cosas, esta conciencia de si algo es mío, entonces no puede ser tuyo. Es mucho como ese egoísmo, ¿no? Posteriormente vienen otros grados más elevados, por así decirlo, donde hay menos sufrimiento que en el nivel humano, que es el de los asuras, que son semidioses, es decir, tienen la condición divina, pero ellos están dominados mucho por la envidia y por la búsqueda de, ¿cómo decirlo?, como de reconocimiento, de fama, que ellos logran sobre todo a través de las acciones bélicas, ¿no? Todo el tiempo están pensando en la guerra, todo el tiempo están pensando en cómo se sienten amenazados por todos los demás seres de todos los demás reinos, ¿no? Entonces, aunque ellos tienen, digamos, viven en cierta opulencia, cierto placer, ¿no? Tienen mucha fuerza, tienen muchos poderes, pues los asuras sienten envidia de todo lo demás que existe, ¿no? Siempre están queriendo ser más, queriendo brillar más. Entonces ellos yo los asociaría mucho también con sentimientos de competitividad. Y en el cuerpo humano, el reino de los asuras se ubica en la garganta. Okay, entonces está aquí en nuestro órgano fónico, ¿no? Y finalmente está el mundo de los dioses, de los devas,
que se ubica en la corona, o sea, está realmente afuera inclusive de lo que es nuestro cráneo. Y su emoción primaria es la distracción placentera. Y ustedes dirían, bueno, pues ese es el estado superior de conciencia, ¿no? Porque ellos no tienen hambre como los pretas, no están en constante sufrimiento como los que viven en los infiernos, son sabios, no son así ignorantes como los animalitos, no están orientados o jalados por esa fuerza de la ignorancia en la misma magnitud que, o aparente, ¿no? Que los animales. O de los celos del ser humano, porque pues ellos realmente tienen mucha abundancia, habitan en paraísos donde todo lo que sobra es sexo, drogas y rock and roll prácticamente, ¿no? Entonces, más bien es, pues sí, o sea, ellos viven en esferas del universo donde hay mucho placer, pero ese mismo placer, esa distracción, los lleva a ser muy insensibles de la totalidad de la existencia y son intolerantes a su propia enfermedad y a su propia muerte. Entonces, lo que les pasa mucho a los devas es que cuando ya van a morirse, empiezan a... Pensamos que es como una estrella, ¿no? Las estrellas también tienen su proceso de vida, ¿no? Entonces, una estrella cuando ya va a morir, pues va perdiendo su fuerza y su brillo. Y cuando los devas empiezan a perder su fuerza y su brillo, se sienten muy avergonzados y se esconden y no quieren que sus amigos los vean. Porque es tan grande su orgullo, están tan basados en su propio placer, su belleza, que son incapaces de tolerar esa otra polaridad de la existencia. Entonces, toda la vida de los devas va de ser felices, de estar extasiados, a esconderse, a morir, y también difícilmente alcanzarán la iluminación debido a eso, al igual que los asuras, ¿no? Los asuras también están tan ocupados haciendo la guerra y tan ocupados en estas labores como más heroicas o épicas, ¿no? O sea, viven como en este mundo de las epopeyas, así, me los imagino, que cuando, pues eso, o sea, también se van llevando por un sistema de vida en el cual no se pueden parar a reflexionar, aprender y eventualmente liberarse. Realmente lo que se cree, como también vemos aquí en este esquema de la rueda de la vida, es que fuera del samsara hay seres iluminados, ¿no? Y estos seres iluminados constantemente nos están buscando a todos a los que habitamos aquí adentro del samsara, ¿no? Y entonces aparecen estos que se llaman bodhisattvas, ¿no? Un bodhisattva es un ser perfectamente iluminado que viene de visita a los reinos del samsara a compartir la sabiduría, a compartir el dharma con otros seres, ¿no? Y de esa manera que nosotros podamos acceder a la iluminación, ¿no? El mismo Siddhartha Gautama, cuando en su búsqueda interna, en su búsqueda de la iluminación, pues también recibió el apoyo de muchos seres iluminados, ¿no? No es nada más como que él ya se sentó ahí, se iluminó y bye. No, o sea, hubo un proceso donde él tuvo que reconocer y ver todos estos reinos de la creación, comprender el dolor, la insatisfacción que existe en los reinos de la creación y desde ahí empezar a generar dentro de sí una inquietud suficiente como para poder buscar algo más allá de la rueda del samsara, y tuvo los maestros espirituales también que se le presentaron, y básicamente todas las escrituras, no todos los sutras que existen donde se hablan las experiencias y las enseñanzas de Siddhartha Gautama, ¿no? Que es el que nosotros conocemos como el Buda, pero realmente Buda es un estado de conciencia. Entonces, todo lo que se escribió sobre él y en torno a él, pues ahí está mucho, ¿no? De estos seres que también le ayudaron a él a aprender los caminos, ¿no? Que nos llevan fuera de la rueda del samsara
y para que nosotros podamos aprovechar eso. Pero bueno, ustedes van a decir, sí está muy padre, ¿no? Que existen aquí los demonios, que existen los asuras, que los animalitos sufren cuando se les suben las pulgas, que el humano, que no sé qué. ¿Y a mí qué, no? ¿A mí qué? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, a nosotros nos sirve porque, por ejemplo, si tú te pones a analizar, dentro de tu ser existen todos estos. Hay momentos de tu vida en los que eres como un fantasma hambriento. Hay momentos de la vida en los que sientes el deseo de algo y por más que tienes de eso, y esa es la base de las adicciones, por ejemplo, entre más tienes de eso, menos te sacia. Y ahí a qué nos estamos pareciendo, nos estamos pareciendo a un preta, ¿no? Cuando simplemente, vaya, yo veo que me suceden y me suceden y me suceden cosas, pero no encuentro ni la relación de causa y efecto, ni entiendo cómo salirme, pero me siento en una profunda angustia, bueno, a lo mejor ahí me estoy pareciendo a un animalito, ¿no? Simplemente me pasan las cosas y yo no sé por qué. De pronto sí estoy más en mi corazón, ¿no? Cuando siento celos, cuando quiero poseer algo, cuando quiero tener algo. Y ese deseo de tener algo me lleva a sufrir. Hay gente, por ejemplo, que tiene ciertos privilegios, ¿no? Y yo veo su sufrimiento y a veces ese sufrimiento me recuerda mucho al sufrimiento de los devas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, le he leído el tarot a todo tipo de personas, ¿no? Y hay gente que llega y me dice, no, pues es que sí, o sea, tengo todas mis necesidades resueltas, pero no sé, o sea, ya con problemas de alimentación o problemas no sé, por ejemplo, en los hombres también está esto de no llegar a tener como el cuerpo perfecto, no llegar a ser como el hombre perfecto, ¿no? Para alguien, o en la mujer esto de, no, pues no ser lo suficientemente hermosa o tener un problema de la piel, ¿no? O cosas así que para otro, ¿no? Para otro ser humano que está en las condiciones menos favorables le parece quizás absurdo, ¿no? Que alguien pueda estarse preocupando y sufriendo realmente por esas cosas, pero hay gente que sufre por ellas porque pues así es, no es en sí la cualidad de la persona, no es en sí la cualidad del ser, por eso es lo que decía, es que no es que unos sean mejores que otros, todos los que estoy hablando aquí son seres perfectamente sintientes y pensantes. El problema no está en ellos, el problema está en que todos estamos siendo arrastrados por las mismas características de la mente. Y las características de la mente dentro del samsara siempre, siempre van a conducir hacia un grado fuerte de insatisfacción, a un grado fuerte de desconocimiento, a un grado fuerte de pérdida de control del sí mismo, o sea, de que no tienes control de ti. ¿Por qué? Porque simplemente te van llevando, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, esto de la rueda de samsara también lo veo reflejado en los contextos sociales. Si tú vienes de un contexto social donde las reglas son muy rígidas, es como si estuvieses más profundo dentro de esta inercia o sufrimiento, ¿no? del samsara. ¿Por qué? Porque es como todo ya está escrito, todo está determinado de cómo debe de ser o debería de ser, ¿no? Las culturas ancestrales tenían mucho ese problema, sabían mucho, eran muy inteligentes, ¿no? Pero estaban fuertemente dominadas por estos tres personajitos que tenemos al centro, el apego, la ira y la ignorancia. Y entonces esos arrastraban a la gente también a través de la superstición, ¿no? A nunca poderse liberar. Entonces, ¿de qué te servía tener el conocimiento, los recursos, la belleza, lo que tú quisieras, si estabas como ebrio? Entonces, para mí eso es el samsara. El samsara representa el cómo las almas en estos periodos de muerte y renacimiento estamos como fuera de nosotros mismos, de cierta manera, pues embelesados, ¿no? Por algo que ni siquiera lo podemos ver, es la Matrix, ¿no? Es totalmente la película de Matrix, cuando habla de la Matrix hace una referencia a esta rueda del samsara,
¿no? O sea, es difícil que uno se llegue a preguntar qué cosa es esto y lo quieras entender si nunca has tenido un referente de quién eres cuando estás despierto. Generalmente viene primero alguna emoción que te lleva a sentir como que hay algo más y ya después te preguntas, ¿no? Pero entonces eso, en los reinos de la creación, entre más abajo estamos, menos hay ese grado de lucidez. Y pues de eso se trata, de que en nuestra vida identifiquemos, yo sobre todo identifico las emociones primarias. Me estoy sintiendo distraída en mundos así como bien etéricos, bien geniales que parecen en mi imaginación. Probablemente el que está desbalanceado es este último chakra y es mi parte divina, ¿no? La que tengo que regular a lo mejor un poco, siendo más terrenal y siendo más aterrizada y de cierta manera más humilde, ¿no? Porque eso es lo que le falta a los devas, la humildad. Si de pronto siento que mi corazón está padeciendo porque estoy sintiendo celos o deseo de poseer a otro o algo, ahí en lo que tengo que crecer es en mi generosidad, porque estoy manifestando el padecimiento y sufrimiento de los seres humanos, que son esos celos, ese deseo de tener algo y que si es mío ya no es tuyo, ¿no? Y si de pronto siento mucha codicia, ¿no? Como que, bueno, ya voy generando estos bienes o estas cosas o este reconocimiento, pero llego ahí, no lo estoy disfrutando, necesito más. ¿A quién me estoy pareciendo? Me estoy pareciendo un espíritu hambriento. ¿Y cómo le quito el hambre a este espíritu hambriento? Pues yo lo trabajo mucho con la idea de la plenitud, ¿no? De saber que pues sí, está ahí esa parte de mí que está hambrienta, pero también dentro de mí, así como está todo esto, también están esos otros seres que viven allá afuera del samsara, que son los seres iluminados. Entonces, con ese ser iluminado que vive dentro de mí, lo traigo a mi ser para que me recuerde que yo estoy completa y perfecta y no necesito de esas cosas, de esas satisfacciones que pues nada más me dejan más hambrienta entre más las consumo, ¿no? Y esa es como que la explicación. Ya me prolongué mucho, pero bueno, esos son los reinos del samsara a grandes rasgos. Como les digo, pueden encontrar mejor información sobre esta. Lo que yo rescato es, todo esto vive dentro de ti. Esa rueda del samsara, yo creo que hasta es un ejercicio bien bonito imaginarla con las cosas que a ti te pasan en tu vida, en tu día a día, decir, a ver, aquí qué escena o qué sentimiento o qué idea, qué emoción primaria podría haber, ¿no? Y hacer ese ejercicio, pues es lo que tener esa conciencia de saber cuáles son las cosas que mueven tu rueda y que la mantienen y que la sostienen, es lo que te puede llevar a tener una existencia diferente donde tú pues ya no seas nada más uno de esos animalitos o seres que están arrastrados por esa fuerza, sino que pues empieces a crear algo. Y sí funciona, les doy mi palabra que sí funciona.